Noticias y protagonistas. Muy bien, estamos en la 99.9, estamos desarrollando la información en esta mañana de la ciudad de Mar del Plata y vamos a tener ahora una conversación más que interesante que tiene que ver, digamos, con algo que está ocurriendo en el mundo, y lo que está ocurriendo en el mundo es que hay algo que se llama fenómeno de gentrificación. Para hablar de esto está en línea desde New York Tomás Angotti. Tomás, buen día, ¿cómo le va? Buenos días. Tomás, cuénteme un poquito al respecto, bueno, de este tema que ustedes están llevando adelante en New York, más concretamente en Brooklyn, ¿no? En esto que es un proceso que comenzó en los 90 con, de algún modo, la visión general que hay de la recuperación urbanística que se hizo en New York con la administración de Giuliani, y que hoy, bueno, tiene puntos de referencia, tiene puntos de choque al respecto de lo que está ocurriendo, toda vez que cada vez que un sector es tomado por los intereses inmobiliarios, bueno, la gente de trabajo cada vez se corre más lejos, ¿no? Bueno, sí, muchas gracias por la invitación. El proceso de desarrollo urbano guiado por los grandes inversionistas ha sido una parte importante en toda la historia de la ciudad, pero pasó en los años 60, 70 un periodo de abandono de las casas, y los bancos, las compañías de seguridad y los inversionistas abandonaron muchos barrios de la ciudad y dejaron vacíos las casas y en crisis. Y el gobierno local del estado y nacional también ha contribuido a ese proceso de abandono. Lo que pasa es que en los años 80 empieza el interés de los grandes capitales en nuevas inversiones en los barrios abandonados. ¿Por qué? Es un ejemplo de capitalismo de desastre, ¿no? Buscar los precios más bajos, aprovechando el momento para comprarlos, y después ir llorando al gobierno local diciendo que necesitan incentivos para inversiones. Entonces el gobierno local, lo que pasa es que inicia incentivos a las nuevas inversiones, y empieza la idea que lo que hace falta en New York es inversiones. La realidad fue que en muchos de nuestros barrios fueron los residentes y los pequeños comerciantes que han salvado los barrios, que han estado décadas con su trabajo, con su capital, manteniendo estos barrios en pie. Lo que pasa cuando viene Giuliani, empieza con una política de echarle la culpa a los residentes de estos barrios por todos los problemas de crimen, de falta de servicios y falta de capital. Y ese asalto tuvo una pinta de racismo, porque los barrios atacados fueron los barrios de los negros, nuevos inmigrantes, latinoamericanos, especialmente puertorriqueños y dominicanos, echándole la culpa por todos los problemas que fueron causados por el abandono de capital. Entonces, él fue alcalde en los años 80 y 90. No, digo, en los años 90, cuando ya se había empezado el cambio del mercado,
y quiso hacer la propaganda de que él fue el responsable. Al mismo tiempo, fue un periodo en toda la nación cuando el crimen, la droga, había disminuido muchísimo en todas las ciudades de Estados Unidos. Pero Giuliani hizo una propaganda, ha fabricado un mito que fue él el responsable para el cambio. El cambio que había hecho mucha gente local en los barrios por su fuerza de solidaridad y su fuerza de trabajo y su capital. Entonces se creó el mito que Giuliani fue responsable para todo esto. Y Giuliani invitó al gran capital, echándoles incentivos enormes para que sigan invirtiendo. Y eso desató una onda de grandes inversiones en los barrios afuera de Manhattan, especialmente. ¿Por qué? Porque Manhattan ya en los años 90 ya estaba lleno. Ya no había dónde construir grandes edificios. Y entonces empezaron con Brooklyn, Queens, Bronx, que son al margen de la isla de Manhattan, y donde los grandes inversionistas les interesaban. Ahora, le pregunto, el proceso de inversiones concretamente en la isla de Manhattan, lo que en general en el mundo se considera New York, ¿no? En rigor es muy reciente la aparición de Brooklyn como un punto de interés. Hay un desplazamiento de la clase trabajadora hacia Queens. ¿Cuál es el impacto en términos de eso en la vida del ciudadano de a pie, norteamericano, del trabajador? Considerando que las distancias a cubrir son muchas, que el costo del transporte no es precisamente una regalía, y que en el sector de base del trabajo los movimientos salariales son muy, muy pequeños en Estados Unidos. Sí, verdad. El desplazamiento debido al aumento en el precio del suelo, aumento en la renta, el costo de la vivienda, ha causado grandes problemas, y no solamente para los trabajadores, pero también los que tienen que contratar personal. Porque, por ejemplo, el metro de New York cuesta ida y vuelta casi $5. Claro, está con 2,75 el tramo, si no me equivoco. Entonces, si tú estás ganando el salario mínimo $8 más o menos, estás trabajando 1 hora al día solo para llegar al trabajo y volver. Y encima de eso es un sistema de tránsito que fue creado hace más de un siglo y que tiene muchas demoras, y entonces se hace muy difícil la vida de los trabajadores en toda la ciudad. Esta onda de gentrificación, porque le va a imponer. Y ha habido una migración también fuerte hacia el sur de Estados Unidos. Y antes de las inundaciones en Puerto Rico también ha habido una migración de los puertorriqueños al sur de Estados Unidos y a Puerto Rico. Claro. Ahora le pregunto, usted estuvo en Argentina, estuvo en la Villa 31, ¿usted encuentra similitudes? ¿Cuál era su interés en conocer esto en particular de Argentina? Bueno, yo en toda América Latina, inclusive Buenos Aires, el proceso es similar. Los grandes capitales que están en un exceso a nivel mundial están buscando inversiones en
los centros, los más urbanizados, porque es ahí donde el valor del suelo es el más alto y la perspectiva de tener una propiedad con una vida por los próximos 15, 20 años y que va a aumentar en las próximas décadas. Entonces, eso es lo que está pasando en todas las ciudades, claro, capitales de América Latina y del mundo, porque es un factor global. Sí, sí. Bueno, ayer justamente yo miraba en la televisión española, hay un proceso en las grandes ciudades españolas, esto había comenzado en Barcelona, pero luego la cuestión al respecto del tema del separatismo lo tapó. Ayer hubo una manifestación muy importante en Valencia, ¿no? Porque estos procesos inmobiliarios tan fuertes lo que hacen inmediatamente es subir el precio de la renta común, con lo cual el trabajador de a pie, digamos, el básico, cada vez se encuentra con menos oportunidades y cada vez tiene que tomar más distancia del punto en donde se gana el salario, ¿no? Sí, exactamente. Y lo peor es que los gobiernos locales y nacionales están ciegos. Entonces el desplazamiento ni siquiera tienen los datos, no les importa a dónde va la gente está expulsada de la ciudad, pero ¿dónde va? Y se crea una mitología de gentrificación que es un proceso de mejoramiento, pero ¿mejoramiento para quién? Para los que están desplazados, ni siquiera se sabe dónde viven, dónde trabajan, si su vida está mejor o no. Y yo estoy seguro que para muchos su vida es peor, porque me cuentan muchos residentes que estuvieron décadas en sus barrios luchando para mejorarlo, y ahora que está mejor, ya no pueden quedarse a aprovechar de las condiciones mejores. Está ocupado por extranjeros que pueden aprovechar los beneficios de la mejora. Claro. Perfecto. Tom, bueno, desde ya, gracias por estos minutos que nos ha dedicado. No faltará oportunidad de volver a conversar porque, como bien queda claro, de su desarrollo y experiencia en Hunter Urban, políticas y planeamiento, hay yo diría una suerte de batalla global por los espacios en las grandes ciudades del mundo. Le agradezco enormemente el tiempo que nos ha dedicado. Buena jornada, muy amable. Bueno, muchos saludos. A quien escucharon es a Tomás Angotti, es arquitecto, estuvo recientemente en Buenos Aires, recorrió la Villa 31 y es uno de los líderes en el debate al respecto de lo que se denomina el proceso de gentrificación. ¿Qué es esto? Es una adaptación adecuada al español del término inglés gentrification. Muy fácil de encontrar a través de la red y poder ir enterándote. También hay trabajos nacionales al respecto de esto y me parece que es el nuevo punto de cruce, el nuevo punto de choque al respecto de este tema en el planeta entre los intereses de la mayoría, de la inmensa mayoría de gente de trabajo. Como decía Tom, alguien que se tiene que desplazar a Brooklyn, que se tiene que desplazar a Queens, como mínimo tiene $5 de transportación por día y varias horas también de transportación por día. Ya continuamos, estamos en la 999-564-0696.